están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este estudio del libro del Apocalipsis. Ya llevamos varios meses estudiando este libro de esta manera virtual y sé que ha sido de mucha bendición para muchos hermanos. Así que vamos a continuar con este estudio hasta donde Dios nos permita. Y antes del estudio vamos a tener una lectura muy breve en el Salmo 138, versículos 7 y 8. Que esta palabra penetre en nuestros corazones, que podamos creerla y que transforme nuestras vidas. Salmo 138, versos 7 y 8, dice la Escritura: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que cobra ánimo, ten esperanza, sigamos luchando, sigamos peleando, porque el Señor va con nosotros y Él terminará la obra que inició en tu vida y en mi vida. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a hacer un canto de alabanza precioso para exaltar el nombre del Señor. Padre, gracias te damos porque este día nos concedes el don precioso de la vida por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, pedimos que la sangre de Jesús nos limpie de toda maldad, de todo pecado, Señor, y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
Maravilloso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amamos, Señor Jesús. Vamos a disponer nuestro corazón ahora para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues estamos listos para continuar con nuestro estudio de este maravilloso libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, la última clase que vimos hace un par de semanas. Estuvimos examinando Apocalipsis 11 del 15 al 19, los eventos de la séptima trompeta, y el día de hoy vamos a estudiar un tema de sumo interés, muy profundo, muy precioso, que se titula La batalla de los siglos, la batalla de los siglos. Apocalipsis 12 del versículo 1 al versículo 6, dice así la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis, amados hermanos y amigos, es uno de los más enigmáticos y a la vez más profundos de toda la Biblia. En este capítulo, el apóstol Juan recibe la palabra inspirada de Dios y nos presenta el inicio de una batalla que lleva siglos y siglos de existencia entre Dios y Satanás. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y la ilustración más notoria y más trágica de este versículo, de la verdad de este versículo, la encontramos en el principio de la rebelión de Satanás contra Dios. En Lucas 10, 18 dice que Satanás cayó como un rayo del cielo y que fue derribado de su exaltada posición como ese querubín grande y protector que creó Dios en tiempos antiguos. Esta rebelión de Satanás desencadenó una guerra cósmica en todo el universo que ha perdurado por siglos de historia. Esta rebelión fracasada tuvo el inicio en el cielo, cuando Lucifer, ese ser de luz, ese ser maravilloso, el ser más perfectamente creado, el más hermoso, con dones y talentos musicales, con una belleza y una hermosura extraordinaria, creado por Dios, de alguna manera su corazón se llenó de maldad, se llenó de orgullo y de soberbia y quiso ser como Dios.
se rebeló en contra de Dios. Y en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15, el profeta Isaías nos describe cómo fue esta caída de Lucifer. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto nos revela que antes de la creación de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 del ser humano, había naciones, hubo una creación preadámica. Versículo 13, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer se llenó de envidia contra Dios y quiso ser Dios, quiso ponerse él en el trono de Dios, quitar a Jesucristo y ser él quien gobernara el universo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que debemos comprender que estamos en medio de esta batalla de los siglos, que a nuestro alrededor existe un mundo invisible en el que pelean constantemente los ángeles de Dios y los demonios de Satanás, en la cual pelea la iglesia del Señor y quienes somos hijos de luz contra los hijos de las tinieblas. Y debemos comprender también que esta batalla tendrá su culminación al final en Apocalipsis capítulo 16 y Apocalipsis capítulo 19, en la batalla de Armagedón, cuando Satanás reúna a todas las naciones de la tierra, los reyes del norte que están representados en Apocalipsis por la nación de Rusia, los reyes del sur que estarán integrados por las naciones del norte de África, los reyes del oriente integrados por China y las naciones de oriente y los ejércitos del anticristo. Y ahí en esa batalla el Señor Jesucristo destruirá a los ejércitos de Satanás. Aquí en este pasaje vamos a estudiar a continuación los personajes principales que participarán en esta batalla durante el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 12 debemos recordar que se encuentra entre la séptima trompeta y el derramamiento de las copas, entre Apocalipsis capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 16. Así que nos encontramos alrededor de la mitad de la tribulación. Ya han pasado 3 años y medio. El anticristo ya ha quebrantado su pacto de paz entre la nación de Israel y las naciones árabes, las naciones enemigas de Israel. El anticristo ya ha entrado al templo, ha profanado el templo, asesinó a los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, los cuales resucitaron a los 3 días y medio y fueron llevados por Dios al cielo. Así que nos encontramos alrededor de la mitad de la tribulación. Esto es muy importante señalarlo. ¿Y qué va a pasar a estas alturas de la tribulación? Alrededor de la mitad de la tribulación va a pasar lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo 1 y 2. Aquí aparece el primer personaje de esta batalla. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí el apóstol Juan ve una grande señal. Si quieres apuntar las palabras griegas, la palabra grande es la palabra griega megas, que se refiere a algo enorme en tamaño o en significado. Esta es una grande, una señal enorme, gigantesca. Y la palabra señal es la palabra griega semeión, que se emplea en muchas ocasiones en las Sagradas Escrituras como lenguaje simbólico. Es un símbolo, ¿sí?, que está apuntando hacia una realidad literal. Es interesante señalar también que esta es la primera de 7 señales que se mencionan en la segunda mitad del libro del Apocalipsis. Hay 7 señales en el libro del Apocalipsis y aquí aparece la primera, Apocalipsis 12:1, esta gran señal, una mujer vestida del sol. La segunda señal aparece en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Esa es la segunda señal. Y las demás señales están en Apocalipsis 13:13,
Apocalipsis 13:14, Apocalipsis 15:1, 16:14 y 19:20. 7 señales vamos a estudiar en la segunda mitad del libro del Apocalipsis, y esta es la primera de estas señales. Debemos recordar que las señales son algo que apuntan a algo físico o algo literal. Las señales son símbolos simplemente puestos en el camino que apuntan hacia una realidad literal. Como por ejemplo cuando éramos Boy Scouts, ¿verdad? O los que eran Boy Scouts que iban en el bosque y los que los dirigían les dejaban ciertas señales para que ellos pudieran descubrir un tesoro. Estas señales no eran el tesoro, simplemente eran un símbolo que apuntaban hacia una realidad literal. Y de esta manera la Biblia está llena de señales. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la circuncisión era una señal que apuntaba hacia una realidad más grande. Así, la nación de Israel tenía que circuncidar el prepucio de los niños, ¿verdad?, recién naciditos, al 8º día de nacidos, como una señal del pacto, como una señal que pertenecían al pueblo de Dios. El Shabbat también era otra señal ordenada por Dios para Israel, ya no para la iglesia. El sábado no fue ordenado para la iglesia. El sábado, la circuncisión y otras señales fueron simplemente símbolos que Dios dejó en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia Jesucristo. Ahora la circuncisión es del corazón. Ahora el sábado apunta hacia Cristo. Jesucristo es nuestro Shabbat. Ahora podemos descansar todos los días de la semana. Entonces, en el Antiguo Testamento las señales eran exteriores o físicas. En el Nuevo Testamento las señales son interiores e invisibles. Es muy importante que tú lo comprendas. ¿Y cuál es esta señal que ve Juan en Apocalipsis 12:1? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así que esta mujer es justamente la primera señal de Apocalipsis 12:1. En este pasaje, esta mujer no es una mujer literal, como fue representada por un pintor del siglo XVI en el famosísimo cuadro de la Virgen de Guadalupe, que es invocada y venerada como un falso ídolo aquí en México, en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Y esto es un acto abominable de idolatría. Este pintor leyó Apocalipsis capítulo 12 y si tú ves a la guadalupana, está embarazada, tiene 12 estrellas arriba, abajo en sus pies, tiene la señal de la luna y está apuntando hacia la Virgen María. Así que el pintor que representó este cuadro pensaba que esa mujer representaba a María la Virgen. Y muchas personas siguen con esa idea. Cuando leen Apocalipsis 12, inmediatamente relacionan a esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, con la Virgen María. Pero esto es un error, porque repito, esto es una señal, no es literal, es algo que está apuntando hacia una realidad, pero la señal en sí no es literal, no es física. Esta mujer de Apocalipsis 12, 1 y 2 no es María. Hay muchas diferencias entre María y la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Por ejemplo, María huyó a Egipto cuando se desató la persecución sobre los niños, cuando Herodes el Grande quiso matar a los niños menores de 2 años. Pero la mujer de Apocalipsis 12 no huye a Egipto, huyó al desierto, como lo vamos a ver más adelante en el pasaje. Además, María, la madre de Jesucristo, huyó a Egipto para cuidar al niño que llevaba en brazos. Y la mujer de Apocalipsis capítulo 12 no está cuidando a ningún niño, se está cuidando a ella misma, porque Satanás, que está representado al dragón, o el dragón representa a Satanás, está persiguiendo a esta mujer. Así que si esta mujer no es María, ¿quién es entonces? Otros más piensan que esta mujer representa a la iglesia, pero esto es absurdo. Esta interpretación no puede ser posible que esta mujer sea la iglesia, porque la iglesia ya desapareció de la tierra. No se menciona la iglesia desde Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19. Entonces esta mujer definitivamente no puede ser la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada, ya fue trasladada al cielo. No tendría nada que hacer la iglesia en el capítulo 12 de Apocalipsis a la mitad de la tribulación, porque la iglesia, ya lo demostramos con muchos argumentos, fue arrebatada antes de la tribulación.
Además, esta mujer no puede ser la iglesia, porque la iglesia procede del Mesías y no al revés. Y aquí la mujer está embarazada del Mesías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el Mesías no proviene de la iglesia es la que proviene del Mesías. Entonces es imposible que esta mujer sea la iglesia. Entonces si esta mujer no está representando a María ni es la iglesia, entonces ¿quién es? Es una señal o una representación simbólica de la nación de Israel. Esta mujer en Apocalipsis capítulo 12 es o representa a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento la nación de Israel se representa simbólicamente como la esposa de Dios. Por ejemplo, en Isaías 54, versículo 5, Isaías 54, 5 dice, porque marido tuyo es tu hacedor, Yahweh Shebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Así que esta mujer está representando a la nación de Israel como la esposa de Dios, como la esposa del Señor. Sin duda, esta es la interpretación correcta en Apocalipsis capítulo 12. Y hay un argumento irrefutable para apoyar esta idea de que la mujer es Israel. ¿Por qué razón? Bueno, porque en Apocalipsis, en los capítulos 2, capítulo 17 y capítulo 19, aparecen otras 3 mujeres diferentes a esta. En Apocalipsis capítulo 2, aparece una mujer llamada Jezabel. Apocalipsis 2:20 dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Esta mujer Jezabel de Apocalipsis 2:20 representa un demonio de inmoralidad sexual que se coló, que se infiltró a esta iglesia y comenzó a provocar perversiones en los líderes. Comenzó a haber adulterio, fornicación e inmoralidad sexual. Está representando a esta fuerza diabólica de las tinieblas de la inmoralidad sexual. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 6, aparece otra mujer. Apocalipsis 17, del 3 al 6. Dice Juan, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer de Apocalipsis 17, la gran ramera, no es una mujer literal, no es una mujer física, sino que representa el falso sistema de la religión mundial que estará gobernando durante los tiempos de la gran tribulación. Representa a la falsa religión con sus rituales, con sus mentiras y con sus blasfemias, que engañará a millones de personas en el tiempo de la tribulación. Así que esa es la segunda mujer simbólica en el libro de Apocalipsis, pero aparece una más. En Apocalipsis 19, versículo 7, encontramos otra mujer que no es literal, que es simbólica. Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Así que esta mujer de Apocalipsis 19 tampoco es literal, está representando a la iglesia, que es la novia del Cordero. Todos nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros somos parte de la novia, de la futura esposa del Cordero. De manera simbólica se nos representa aquí en Apocalipsis 19, 7 como una novia vestida de lino finísimo, preparada para las bodas del Cordero.
Así que la conclusión es la siguiente. Si la mujer de Apocalipsis 2 y la mujer de Apocalipsis 17 y la mujer de Apocalipsis 19, 7 son simbólicas en Apocalipsis, entonces también la mujer de Apocalipsis 12 debe ser un símbolo o debe estar representando a alguien más o alguien diferente de una mujer real. Entonces, como conclusión, esta mujer no es la iglesia, esta mujer de Apocalipsis 12 tampoco es la Virgen María, sino que es una representación de la nación de Israel, lo cual vamos a demostrar a continuación. ¿Cómo sabemos que esta mujer representa a la nación de Israel? Vean el versículo 1. Esta mujer se encuentra vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta fascinante descripción de la nación de Israel debe ser interpretada a la luz de otros pasajes en la Biblia. ¿Dónde encontramos algún pasaje en la Biblia que haga referencia al sol, a la luna y a las estrellas? En el mismo pasaje, vámonos por favor a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, se van a sorprender porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y es maravilloso poder leer estos pasajes y relacionarlos unos con otros como piezas de rompecabezas que son muy chiquititas y vamos poniendo cada pieza hasta que vemos el panorama completo. Génesis 37, versículo 9. Este es el famoso sueño de José. ¿Recuerdan a José el soñador? Vamos a repasar su sueño. Génesis 37, 9 dice, soñó aún otro sueño, José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí José tiene un sueño muy interesante, en donde ve el sol y ve la luna y ve 11 estrellas y todos estos elementos cósmicos se inclinaban ante él. ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es la interpretación del sueño de José? Su padre Jacob la menciona en el versículo 10. Le dice a José, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendré yo y vendrá tu mamá y vendrán tus 11 hermanos a postrarnos delante de ti, José? ¿A quién está representando el sol en el sueño de José? Claramente a Jacob. ¿A quién está representando la luna en el sueño de José? A la madre de José, Raquel. ¿A quién está representando las 11 estrellas del sueño de José? Está representando a los 11 hermanos de José. De las 12 tribus de Israel, José es el que está soñando, quedaban 11 hermanos. Y este fue un sueño profético que se cumplió más adelante. Si lees el libro del Génesis, vino una gran sequía. José fue llevado esclavo, vendido a los madianitas por sus hermanos que quisieron deshacerse de él. Lo metieron ahí en la cárcel, lo golpearon a José, se burlaron de él. Más adelante Dios lo exaltó, lo llevó a ser el gobernador, el primer ministro de Egipto. Y en medio de la sequía vienen los 11 hermanos, vienen algunos, no los 11, algunos de los hermanos, porque dejaron a Benjamín allá con Jacob, que no lo había dejado ir, y vinieron y se inclinaron delante de José para pedirle alimento. Esto es maravilloso. Entonces ahora, regresamos a Apocalipsis 12, ya tenemos algún elemento para interpretar el versículo 1. Esta mujer, que dijimos que representa a la nación de Israel, está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí aparece el sol, la luna y 12 estrellas. En el sueño de José apareció el sol, la luna, 11 estrellas y la 12ª, que es el mismo José. Entonces, ¿quién es el sol aquí en Apocalipsis 12:1? Está representando a Jacob.
Y Jacob es el padre de la nación de Israel, porque de él vinieron las 12 tribus. La luna, ¿a quién está representando la luna? A Raquel. Y también en otros pasajes de la Biblia es posiblemente una descripción de la relación del pacto que el Señor mantiene con Israel, ya que la luna nueva, cuando es principio de mes, cuando la luna no se ve en absoluto, lo contrario a la luna llena, se asociaba con la adoración a Dios. En el primer libro de Crónicas capítulo 23, segundo de Crónicas capítulo 2, Salmo 81:3, Esdras 3:5, la luna nueva está relacionada con la adoración de Israel a Dios. Entonces es una señal del pacto de Dios con Israel. Y las 12 estrellas que tiene esta mujer debajo de sus pies, sobre su cabeza, representa a las 12 tribus de Israel. Así que si el sol es Jacob y la luna es Raquel y las 12 estrellas son cada una de las 12 tribus de Israel, ¿a quién está simbolizando esta mujer? Díganme ustedes, ¿verdad? Es absurdo seguir pensando que esta mujer es la iglesia o que es la Virgen María o otro tipo de interpretaciones. Claramente esta mujer representa a la nación de Israel. Vamos a continuar con el versículo 2, por favor. Apocalipsis 12, versículo 2, dice: y estando encinta, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Al igual que una mujer cuando está de parto siente los dolores del parto, así Juan ve a la nación de Israel con dolores de parto, con dolores de parto. ¿A quién es el niño que lleva esta mujer en el vientre? ¿Quién es este niño, esta criaturita? Es el Mesías. La nación de Israel estuvo esperando por la llegada del Mesías por más de 2500 años. Y la razón de este dolor de parto es precisamente la persecución de parte de Satanás, quien ha intentado destruir a la nación de Israel desde tiempos inmemoriales. Satanás ha querido destruir, quiso acabar con Abraham, después quiso matar a Isaac, quiso destruir la descendencia de Jacob. En los tiempos de Esther, los reyes persas quisieron destrozar a la nación de Israel. Más adelante, los babilonios, los asirios los llevaron al exilio, quisieron destrozar a la nación de Israel. Y hasta hace unas pocas décadas, 70 años más o menos, la nación de Israel quiso ser destruida por Hitler y el imperio de los nazis. Así que aquí Juan tiene esta visión y está viendo a la nación de Israel en el tiempo de la tribulación como una mujer que está sufriendo, que está anhelando que su hijo nazca, pero que está siendo brutalmente perseguida. Israel tiene en su vientre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo se les manifieste al final de la tribulación en su segunda venida, la mayor parte de los judíos que ya habían sido preparados por los 144,000 evangelistas y los 2 testigos, la mayor parte ya estará listo para ver al Mesías viniendo en las nubes, y ahí darán a luz al Mesías. Por fin la nación de Israel se dará cuenta que Jesucristo es el Mesías. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se describe a la nación de Israel como a una madre que está a punto de dar a luz a su hijo. En Isaías capítulo 26, vamos a Isaías 26, versículo 17 y 18, dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Así que Israel había agonizado en los tiempos del Antiguo Testamento, había padecido durante muchos siglos, anhelando la venida del Mesías para destruir a Satanás, al pecado y a la muerte. Estuvieron anhelando la venida de un Mesías que los librara del pecado, que los librara del yugo de esclavitud. Y por fin ese Mesías se manifestará por segunda vez en su segunda venida a la nación de Israel. Cuando el Mesías vino por primera vez, la nación de Israel lo rechazó, se burlaron de él,
lo escupieron en el rostro, lo golpearon y lo crucificaron. Y hasta la fecha la nación de Israel están cegados. Romanos 9, 10 y 11 nos indican que Israel tiene un velo en los ojos que le impide ver el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya hemos identificado a esta mujer, ya hemos dicho que es Israel sin duda alguna, que está embarazada, que está en los dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ese es el primer personaje en esta batalla de los siglos. Vamos a examinar el segundo personaje de esta visión, que es el dragón. Apocalipsis 12, versículo 3, dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es este terrible dragón que aparece en Apocalipsis 12, versículo 3? Sin lugar a dudas, es el terrible enemigo de la nación de Israel y de Dios, Satanás, el adversario, el acusador, el diablo, la serpiente antigua, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el enemigo de Israel. Satanás aparece en el libro de Apocalipsis un total de 13 veces representado por un dragón. 13 veces aparece como dragón en Apocalipsis. Apunta la palabra dragón, es la palabra griega dracón, con K, dracón, y significa serpiente enorme o serpiente gigantesca. En la mitología china, por ejemplo, los dragones son monstruos terribles con alas gigantescas y espantosas, con un rostro horrible, infernal, con la capacidad de escupir fuego por la boca, y la función principal de los dragones para los chinos es intimidar, atormentar y devorar a sus víctimas. Así que esta descripción de Satanás como un dragón es muy apropiada. Satanás es un mentiroso, es un engañador, es un acusador, es un devorador, quiere amedrentar, quiere sembrar miedo en el corazón de los seres humanos para que te quedes ahí frustrado, que te quedes paralizado, que entre un temor en tu corazón, ¿verdad? Y te venga, como pasó en Job capítulo 3, le vino lo que Job temía. Así que cuando el mundo es controlado por el miedo y todo el mundo está angustiado, ¿y qué me va a pasar? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me contagio? ¿Y si me muero? Todas estas cosas son inspiradas por Satanás. El miedo es producto de Satanás. Satanás quiere infundir miedo al mundo. Y ahorita el miedo con esta pandemia del coronavirus, el mundo está lleno de terror, está lleno de miedo. Satanás está tomando control del mundo, temporalmente. Este terrible dragón, dice el versículo 3, era de color escarlata, furros del griego, furros con doble R y H, que quiere decir rojo encendido, un color muy parecido al color de la sangre. Y este color describe aquí simbólicamente todos los asesinatos perversos, horribles que Satanás va a llevar a cabo en el tiempo de la tribulación. La sangre de millones de seres humanos teñirán el cuerpo de este dragón de rojo sangre durante la tribulación. Y Satanás sigue operando, operó en los tiempos de Jesucristo y sigue operando a partir de personas o a través de personas que están llenas de envidia, de odio, de maldad, asesinos crueles, intemperantes. De eso está lleno este mundo. Por eso Jesucristo les dijo en Juan 8:44 a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás fue el que inspiró el asesinato de Caín hacia Abel, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Satanás odia a Israel, la ha querido destruir, como ya lo mencionamos, a lo largo de la historia bíblica, veterotestamentaria y neotestamentaria, y hasta la fecha ha querido destruir a la nación de Israel. Y Satanás también odia al Señor Jesucristo,
odia su redención por nosotros y odia a la iglesia. Por esta razón debemos de estar velando y sed sobrios, dice 1 Pedro 5, versículo 8 y 9, porque vuestro adversario, el diablo, dice Pedro, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás es como un león rugiente, como un dragón color rojo escarlata, salpicado de la sangre de sus víctimas. Entonces, cuando venga a rugir sobre tu vida con miedo, con terror, con angustia, con tristeza, con depresión, tú tienes que resistirlo firme en la fe. Firme en la fe, levantar el escudo de la fe y confiar en nuestro Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, decía el salmista. Y en el Salmo, capítulo 3, dice el salmista, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación de Dios. Y tal vez tú desde tu casa, donde nos estás siguiendo, te sientes así. Te sientes rodeado de demonios, rodeado de angustia, de tristeza, de depresión. Perdiste el trabajo, perdiste quizá la salud. Pero tú tienes que estar firme en el Señor, como dice el versículo 3, Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así que no tenemos por qué tenerle miedo ni terror a este dragón perverso, porque Dios nos librará a nosotros. Y como nos libró a nosotros y nos seguirá librando, también va a librar a la nación de Israel. Vamos a regresar a Apocalipsis 12, versículo 3. Continúa Juan con la descripción del dragón. Dice aquí que este dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Imagínense un dragón con 7 cabezas. Qué monstruo tan horrible y tan espantoso. Y el hecho de que este dragón tenga 7 cabezas, recuerden que todo esto es simbólico, nos revela el dominio que Satanás tuvo sobre 7 reinos a lo largo de la historia de la humanidad. 6 de estos reinos ya pasaron y falta uno sobre el cual Satanás tendrá injerencia y será quien lo gobierne. Así que es maravilloso observar cómo el apóstol Juan tuvo esta visión al menos 600 años después de que el profeta Daniel escribiera acerca de este dominio satánico con lujo de detalles. Las 7 diademas que están coronando cada una de las 7 cabezas, la palabra diadema, ¿verdad? En el original griego es una corona que representa poder, autoridad de los reyes. Así que estas 7 cabezas representan 7 reinos. 6 de ellos ya pasaron y uno será futuro. Los voy a mencionar brevemente para que tomes apuntes. Número 1, Egipto. Satanás gobernó sobre el imperio egipcio y los faraones eran perversos, malvados y totalmente idólatras. Número 2, Asiria. Los asirios conquistaron a los egipcios y eran un imperio totalmente incrédulo. Después vino Babilonia en tercer lugar con Nabucodonosor. Un imperio totalmente alejado de la ley y de la palabra de Dios. Después vinieron los medos y los persas, es el cuarto imperio, el medo-persa, que conquistaron a los babilonios y también fueron un imperio totalmente entregado a la inmoralidad y a la idolatría. Después vinieron los griegos conquistaron a los medo-persas y fueron un imperio lleno de dioses. Si tú estudias la mitología y el panteón griego, te vas a enterar que vas a darte cuenta que tenían cientos de dioses, Zeus, Afrodita, Atenea, etc. Después vino el sexto imperio, el imperio romano, con los césares romanos que creían que eran dioses y la gente se tenía que postrar delante de Dios, como Nerón, que estaba loco, que empezó a gobernar a los 17 años el imperio romano, asesinó a su mamá, asesinó a su esposa cuando estaba embarazada porque tuvieron una discusión y le brincó encima del estómago hasta matar al bebé Nerón. Estaban locos. Y además de eso, además de estar endemoniados completamente, pensaban que eran dioses. Ese fue el sexto imperio. Sobre estos 6 imperios claramente ha gobernado Satanás. Pero falta uno. El número 7, la séptima cabeza de esta bestia, será el futuro imperio del anticristo.
el antiguo imperio romano revivirá y una vez más Satanás se manifestará para gobernar en este futuro imperio. Los 10 cuernos que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 12, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, representan a 10 naciones que, de acuerdo a la estatua que Daniel interpretó, la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, la cual interpretó Daniel, estos 10 dedos de la estatua representan la última forma de gobierno mundial. Serán 5 naciones de Europa, 5 de Medio Oriente, que se van a tratar de unir para apoyar al anticristo. Así que aquí claramente estamos contemplando, estamos viendo una profecía hacia el futuro, ¿sí? Un evento del porvenir donde desde Europa y Medio Oriente habrá una unidad, una unión de 10 naciones que serán gobernadas por el anticristo. Muy bien, vamos a seguir al versículo 4, Apocalipsis 12:4. Dice, y su cola, la cola de este dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí se nos revela que Satanás, en el pasado, en esta sección del versículo 4, la primera sección del versículo 4, Juan está viendo la eternidad pasada, en la creación, mucho antes de la creación de los seres humanos, y se nos revela lo que pasó con Satanás en el cielo, cómo quiso ser como Dios, y en ese momento él convenció de alguna manera, que es muy complicado de comprender y de explicar. Satanás convence a la tercera parte de los ángeles de Dios, representados aquí por estrellas del cielo. La expresión estrellas del cielo del versículo 4 no se puede referir a estrellas del cosmos. No son seres materiales ininteligibles lo que estamos viendo aquí. Estas estrellas están representando seres espirituales, ángeles que siguieron a Satanás y se convirtieron en los ejércitos diabólicos integrados por demonios y ángeles caídos para atormentar a los seres humanos. Así que esto ya lo estuvimos estudiando anteriormente en Isaías capítulo 14. Y vamos a la segunda parte del versículo 4, por favor. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y escuchen esto. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Aquí Juan regresa al tiempo de la tribulación, al tiempo de la mitad de la tribulación y el inicio de la gran tribulación, a la mitad de la 70ª semana de Daniel. Juan deja de tener esta visión de la eternidad pasada cuando Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles, regresa a su presente en la visión de la tribulación y ve al dragón, a este dragón malvado, parado frente a la mujer y con la disposición de devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. Aquí vemos una prueba más de cómo Satanás ha querido destruir a Jesucristo por la enorme envidia que le tiene. Satanás envidia y odia con todo su corazón a Jesucristo porque él quiso y quisiera ser como Jesucristo. Recordemos cuando la Virgen María, la madre de Jesucristo, hombre, cuando él se manifestó aquí en carne, nació, vinieron estos sabios de Oriente, llegaron ahí, ¿verdad?, a la tierra de Israel, y entonces vinieron con el rey Herodes y le dijeron, un rey ha nacido, vimos su estrella en el cielo, queremos irle a adorar. Y el rey Herodes dijo, aquí no hay rey más que yo, así que ustedes vayan, investiguen y díganme dónde está ese rey, porque en su interior Herodes quería asesinar a Jesucristo. En Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18, dice la Biblia que después que partieron ellos, José y María, los sabios de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y despertando tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta era una profecía del Antiguo Testamento. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces Herodes, en su desesperación, manda matar a todos los niñitos menores de 2 años, bebecitos de Belén y de todas las aldeas que estaban alrededor. Fue una matanza terrible, terrible. Y allí se cumplió la profecía de Jeremías del libro de las Lamentaciones. Por eso dice Mateo 2:17, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Así que Satanás odia a Jesucristo. Por esta razón, durante la tribulación va a querer devorar al niño que está a punto de nacer espiritualmente en el corazón de los judíos. Va a hacer todo lo posible para destruir la fe que le fue sembrada a la nación de Israel por los 2 testigos y por los 144,000 evangelistas judíos. Y también debemos de señalar aquí que Satanás siempre ha odiado a todos los bebés, especialmente a los bebés de padres cristianos. Porque un bebé nace en un estado de inocencia, aunque nace en la condición de pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51, el rey David. Pero los bebés no tienen idea, cuando están recién nacidos hasta cierta edad, 3 o 4 años, es cuando empiezan a darse idea, conciencia del pecado. Y entonces, mientras eso sucede y son conscientes del pecado, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Mucho más cuando nace un bebecito en una familia cristiana. Así que si tú eres una mujer embarazada o estás viviendo, ¿verdad?, en una familia cristiana, tu esposo y tú están a punto de tener bebé, cuida mucho a tu bebé, oren mucho por él, porque Satanás odia a los bebés cristianos. Regresamos a Apocalipsis 12 para terminar. Vamos a examinar brevemente el versículo 5 y 6. Dice el verso 5, y ella, o sea, la mujer, Israel, dio a luz un hijo varón. Esta es una profecía de doble interpretación o de doble cumplimiento. Porque en esta profecía vemos cómo la nación de Israel conocerá por fin a Jesucristo por la fe, por la predicación de la palabra de Dios en el tiempo de la tribulación. Pero también esta profecía se aplica literalmente, ahora sí, a María, porque María fue la que dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que esta profecía, repito, es una profecía de doble cumplimiento. Se cumple en el Israel de la tribulación cuando ellos conozcan al Mesías, y se cumplió también cuando el Mesías Jesucristo vino a este mundo del vientre de María. Así que la nación de Israel, por medio de una hermosísima muchacha llamada María, dio a luz a este hijo varón. Su nacimiento fue pronosticado, fue predicho, ¿verdad? Fue profetizado con miles de años de anticipación en Génesis 3:15, y también en Isaías 7, versículo 14, el profeta Isaías escribió: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y no solamente se profetiza que María daría a luz un hijo varón, sino que también regiría con vara de hierro a todas las naciones. La vara de hierro es un símbolo de autoridad, de gobierno y de poder. Así que, ¿quién se iba a imaginar que ese bebito que nació en Belén, en ese establo, en ese pesebre rodeado de animales, era y es el rey del universo y el rey del planeta Tierra? ¿Sí? Ahora, esta profecía de Apocalipsis 12:5, Juan la rescata o la obtiene del Salmo 2. Vamos brevemente al Salmo 2, por favor. Salmo 2, versículo del 6 al 9. Vean qué precioso este salmo profético, es un salmo mesiánico.
Dice el Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Está hablando Jehová. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Aquí en el versículo 2 ya no está hablando Jehová. Más bien Jehová le está hablando a alguien más. Versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le está hablando Jehová en el versículo 7? ¿A quién le está hablando el Eterno en el versículo 7? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Es un salmo profético que nos está hablando de Yeshua, el Mesías. Otra vez es una profecía de doble cumplimiento. Literalmente se aplica al rey David, pero en el tiempo cercano, pero en el tiempo lejano, a lo lejos, esta es una ley de interpretación de escatología, la ley de las profecías de doble cumplimiento. A lo largo del tiempo, la profecía hacia el futuro se aplica a Jesucristo. Y aquí se nos dice que Dios le daría por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Vean el versículo 9, Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Así que Jesucristo volverá a este mundo, a este planeta Tierra, con vara de hierro, juzgará a todas las naciones perversas, vendrá a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, desde el templo mesiánico de que se describe en Ezequiel capítulo 40 al 48, desde ahí gobernará Jesucristo este planeta, porque ahorita este planeta está gobernado temporalmente por Satanás. Él es el Dios de este mundo. Tiene un título de propiedad que no le corresponde a Satanás. La tierra no es de Satanás, es de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo escribe unas palabras sorprendentes y maravillosas acerca del Señor Jesucristo. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que aquí se nos profetiza que todas las naciones del planeta se van a arrodillar delante de Jesucristo cuando Él venga por segunda ocasión. Y al final del versículo 5 se nos da un detalle muy interesante acerca del Mesías. Apocalipsis 12:5, ella dio a luz un hijo varón, regirá con vara de hierro a todas las naciones, Salmo 2. Y después dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuándo Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono? ¿Cuándo fue Jesucristo llevado al cielo para Dios y para su trono? Bueno, esta es una referencia, otra vez Juan viaja al pasado. Juan está viendo, ¿verdad?, hacia el futuro, cuando Jesucristo va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Él es el bebé del cual está embarazada esta mujer que es Israel. El Mesías proviene de Israel. Pero después de esta visión hacia el futuro, Juan regresa al pasado, allá en los tiempos de Jesús, en el año 33, 34 de la era cristiana, y hace referencia a la ascensión de Jesucristo. Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono cuando ascendió al cielo después de haber resucitado 50 días después de su resurrección en la fiesta de Pentecostés. En Hechos 1, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesucristo fue alzado, se fue volando, fue arrebatado, fue tomado por Dios, fue llevado al cielo. ¡Qué maravilloso!
Así que así es el Apocalipsis. De pronto Juan está en la eternidad pasada viendo cómo Satanás cae del cielo, después regresa al tiempo de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después viaja hacia el futuro y ve a Jesucristo que está gobernando con vara de hierro a las naciones, después se regresa en el versículo siguiente, en el fragmento del versículo siguiente, se regresa hasta donde Jesucristo está naciendo con María allá cuando fue perseguido a Egipto y después otra vez cuando fue arrebatado. Así es la profecía, tenemos que desmenuzar versículo por versículos. Muy bien, y vamos al último versículo, el versículo 6, por favor. Versículo 6, dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así que Dios le concede aquí a la mujer, ¿quién es la mujer? Israel. Aquí se está refiriendo al Israel, a los habitantes de Jerusalén judíos, al Israel de Jerusalén, los que habitan en Jerusalén. Ese es el contexto del pasaje. Entonces, a la mitad de la tribulación, cuando el anticristo entre al templo, todo esto, se va a venir sobre Israel, va a querer asesinar a Israel. Y Dios en su gran misericordia le va a permitir a Israel, a la mujer, huir al desierto. Y de acuerdo a otros contextos de la palabra de Dios, ya no nos da mucho tiempo de analizar esto, tal vez este escondite de la nación de Israel sea en el desierto de Moab, de Amón o de Edom, al oriente de Palestina. Y es interesante que estos son los territorios que serán liberados de manera específica del ataque del anticristo. En el Antiguo Testamento se nos mencionan estos lugares como lugares que Dios guardará, resguardará y no permitirá que Satanás ni el anticristo toquen estos lugares. Esto se encuentra en Daniel 11, versículo 41. Daniel 11, 41 dice así: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Aquí se está refiriendo al ataque del anticristo. Mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Daniel 11, 41. Estúdialo con mayor profundidad en tu casa. Estas tres provincias, Edom, Moab y Amón, serán libradas del gobierno del anticristo y son desérticas. Entonces es muy probable que Israel termine en una de estas tres ciudades, donde se encuentra, por cierto, la edificación de Petra, y ahí en esa ciudad es probable que Israel sea resguardada, y dice la Biblia que será sustentada por 1260 días. Esta palabra sustentar se refiere a que Dios guardará a Israel como los guardó en el desierto cuando salieron de la tierra de Egipto. No les faltará el calzado, no les faltará el agua, no les faltará la luz, no les faltará el alimento. Dios los va a guardar por 1260 días. Estos 1260 días corresponden a los 3 años y medio de la segunda parte de la tribulación. Así que Dios preservará a su maravillosa nación de Israel durante 42 meses o 3 años y medio, correspondiente al tiempo de la gran tribulación. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Bueno, que si tú no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que lo aceptes para que puedas escapar de la gran tribulación y de la tribulación. La gran batalla de los siglos que comenzó entre Dios y Satanás está a punto de culminar con la venida del Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón, ya no te tardes más, ya no estés jugando al cristiano, ya no estés jugando a las cosas de Dios, porque esta profecía es fiel y verdadera y se va a cumplir más pronto de lo que tú y lo que yo pensamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio bíblico. Bendice a cada estudiante de la Biblia, a cada hermano y hermana que toman estos estudios todos los miércoles a través de las redes sociales. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender las verdades profundas de tu palabra.
Hoy hemos aprendido, Señor, que tú amas a la preciosísima nación de Israel, que los vas a guardar, que los vas a preservar en el tiempo más fuerte de la prueba, cuando Satanás y todas sus huestes de demonios quieran destruirlos y quieran asesinarlos. Tú los vas a guardar, los vas a enviar al desierto que has preparado para ellos, según la profecía del profeta Daniel. Señor, oramos por la nación de Israel. Amamos Israel, Señor. Bendecimos a todos los niños y niñas judíos alrededor del mundo. Bendecimos al gobierno de Israel. Te pedimos que tú los guardes, los protejas a las familias, las mujeres y los hombres, los abuelos, los ancianos. Bendícelos, Señor. Guárdalos de todo mal y que muy pronto ellos puedan reconocer que Yeshua es el Mesías, el Salvador. Y si alguien en este momento quiere entregarle su vida a Cristo, cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que te necesito, que soy un pecador, que me he equivocado muchas veces, que te he traicionado, he mentido, Señor, he robado, he estado en inmoralidad, he sido un traidor, Señor. Perdóname, Señor, concédeme el milagro del arrepentimiento y de la fe en tu Hijo Jesucristo. Sálvame, Señor, concédeme el nuevo nacimiento, Señor, y sálvame de las garras de Satanás y del infierno. Te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber escuchado y te espero el próximo miércoles para continuar con esta serie extraordinaria del libro del Apocalipsis. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación